amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast Historia Compartida, donde os estamos presentando a diferentes personas con un perfil de divulgación histórica que nos parece muy interesante que la gente conozca. Hoy nos acompaña Vanessa Andrés, ella es pintora especializada en historia. Te tengo que confesar que para mí va a ser una charla un poco complicada porque me gusta mucho la pintura, como cualquier usuario de museos o incluso cosas que se ven en redes sociales y tal. Pero mi criterio es muy básico en cuanto a técnicas y desarrollo de las obras. En mi caso, simplemente te puedo decir que soy capaz de decirte si algo me gusta o si no me gusta, pero no seré capaz nunca de decirte si algo está bien ejecutado o no está bien ejecutado. Entonces, hoy voy a aprovechar que estás aquí y voy a intentar aprender algo. Como pintora, supongo yo que para poder llegar al mundo de la pintura hace falta una base formativa bastante compleja y duradera. ¿Cómo es esa fase? Bueno, Julia, muchísimas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Ya nos conocemos de antes, ¿no? Te tenemos especial cariño, el legado hispánico también, de la que soy cofundadora. Y bueno, por la parte que comentabas, ¿no? De tu confesión sobre la pintura, bueno, al final me parece esta una conversación entre amigos, ¿no? Yo creo que puede tener. Yo hago mucho énfasis en el alcance del mensaje de las pinturas e incluso cuando ya el interlocutor no está demasiado enchufado en la materia, pues igual ayuda al alcance de los espectadores, ¿no? Precisamente, sí. ¿No? Entonces me parece interesante también. Sobre lo que preguntabas, ¿no? De cómo se consolida la primera fase, ¿no? De la pintura. Supongo yo que hay un proceso natural donde tienes primero un interés que nace y luego cuando decides que ese interés es vocación. ¿Por la pintura o la pintura histórica? No sé qué llega primero, ¿qué te interesa? ¿Dónde se despierta primero tu interés? Sí, en mi caso, y yo creo que nos pasa a casi todos, ¿no? Desde la niñez tengo ese interés, ¿no? Casi uno está cautivo, ¿no? Por intentar representar siempre desde el lenguaje figurativo, ¿no? El hiperrealismo, con los materiales que tienes, ¿no? Cuando eres pequeño, ya cuando en algún momento tus padres, tus profesores se dan cuenta de ese interés e incluso de cierto resultado, pues ya a lo mejor te empiezan a introducir en programas formativos más especializados, ¿no? Ya conectas con eso, ¿no? Esa es la parte de la pintura, ¿no? Yo hay algo que distingo mucho y que a lo mejor explica esa ruptura a lo largo de mi vida de dejar de pintar unos años, bastantes años, son unos 15 años de break, ¿no? De paréntesis sin pintar. Y además la manera en que racionalizo ese hecho a posteriori, ¿no? Viene un poco por el vocabulario este que tengo yo profesionalmente, ¿no? Retrospectivamente hablando, que es que cada cosa, cada elemento, cada utensilio tiene que tener un aplicativo, ¿no? Que es qué haces tú con él, qué utilidad le das a algo, ¿no? Tú puedes sentir un placer enorme por pintar, pero si no le das un sentido o una razón, ya no para que otros se sientan atraídos por esa obra, sino para que tú mismo sientas que es una misión hacer eso que haces. Forma parte de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Yo creo que no es suficiente y a veces hablando con otras personas sobre una palabra que está muy de moda ahora, ¿no? Que es el sentido de propósito, sí. ¿no? El sentido de propósito, hay mucha filosofía, mucha teoría en torno a eso, hay diferentes teóricos, ¿no? Pero se habla como de una mezcla entre lo que deseas, lo que te gusta, lo que te da de comer, lo que aporta a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí. Yo veo esencial que aquello que te gusta hacer, encontrarle
ese aplicativo, esa palabra horrible que yo utilizo. No, pero me parece No, muy bien pero definido. no encuentro otra manera Sí. de denominarlo, ¿no? Y sobre todo que tenga una función en la sociedad, ¿no? Que aparte de darte de comer, porque evidentemente tiene que darte de comer, tiene que ser sostenible para que cumpla, por otro lado, esa otra función social, ¿no? Y fue a través de la pintura histórica como encontré eso, ¿no? Fue bastante más tarde y fue después de ese break tan importante, ¿no? Yo antes de eso no había encontrado ese aplicativo y en ese periodo de tiempo, pues bueno, yo seguí mi senda profesional, no hice una carrera, empecé a trabajar, conforme te profesionalizabas más, te ibas alejando progresivamente, ¿no? De ese deseo, esa naturaleza que tienes Se mata hacia la la que vocación, se ¿no? va matando, ¿no? Pero se queda ese niño que siempre dice, ¿no? Se queda ahí encerrado, ¿no? Incluso vas conociendo a muchas personas. En el camino esas personas apenas conocen esa parte de ti, no la conocen, ¿no? Y un día de repente la recuperas, la rescatas. Se sorprende. Claro, y de repente alucinan porque para ellos es nuevo, ¿no? No saben que tú pintas desde siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó entre medias? Pues entre medias pues se produjo hace unos años pues un fenómeno, ¿no? Aquí tienes el libro de Imperiofobia de María Elvira Rocabarea, ¿no? Eh, que marcó una tendencia y en esa inercia salieron muchos autores, mucho ensayo histórico, muchos divulgadores, porque no todo van a ser libros. De nuevo, hablando del alcance, no todo el mundo consume ensayo histórico, ¿no? Entonces hay muchísimas personas, perfiles, haciendo un trabajo enorme, como el de tu editorial también, ¿no? En unos lenguajes y en unos formatos de mucho más alcance, para un público más variado, de diferente interés, de diferentes edades, o incluso de consumo colectivo, como es el público familiar de tus cómics, ¿no? Entonces se empieza a crear ese mundito y en el centro de todo eso también está uno de los grandes, que es Augusto Ferrer Dalmau, ¿no? Que es donde yo vi claramente el aplicativo de la pintura al servicio de la narrativa de la historia, ¿no? Entonces ahí empecé a verlo claro, ¿no? Supongo que es un proceso, ¿no? Que esto no es de la noche a la mañana, sino que poco a poco se va gestando la idea de decir, bueno, a mí me gusta pintar, creo que soy capaz de poder representar el lienzo, pues un episodio histórico o un retrato de un personaje histórico, o incluso a veces captar un poco esa esencia que hay detrás de los acontecimientos, ¿no? Me parece muy complicado, pero sé que por lo que hemos hablado fuera de cámara, que es una cosa que me interesaba mucho, pero, lo de representar el aspecto humano que hay detrás de la historia. Eh, Supongo yo que antes de poder llegar a lo que es el lienzo, primero tienes que tener una idea clara de qué quieres trabajar, qué vas a hacer, y luego cómo es ese proceso de documentar lo que quieres representar luego en el lienzo. Pues supongo que tienes que tener referencias visuales de cómo es una vestimenta o cómo es un escenario determinado. No sé si eso, claro, eso ya no es sentarte a pintar, eso es sentarte a documentar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Aunque el fin sea la de poder representar la pintura. No sé cómo lo llevas, si es una cosa que te interesa especialmente, que la disfrutas ese proceso. Hay gente que, por ejemplo, conozco a algún escritor que me ha reconocido que disfruta mucho más documentando una obra que escribiéndola, por ejemplo. Que escribir la obra es la consecuencia de donde se lo ha pasado bien, que ha sido la documentación, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en tu caso? Yo creo que es una fase muy bonita y además en el caso de los pintores, que pasamos muchas horas de soledad delante del lienzo, ¿no? El lienzo te cautiva, ¿no? Tiene que haber una persona que comparte el mismo espacio que tú, que en algún momento te levante de la silla y te diga, a ver, que te tiene que dar el aire, camina, tómate un café, algo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la pintura de historia, ¿no? Que requiere esa fase documental,
pues es que es un complemento que a nivel de pues, las vivencias que se pueden desarrollar, ¿no? en esa fase, es que no tienen precio, ¿no? Lo que te ocurre por el camino no tiene precio. Es increíble. Yo tengo un ejemplo relativamente reciente y lo vas a entender. Quería remarcar al principio que para que eso sea bonito y realmente gratificante, en mi caso, para mí es importante no tener la presión de los tiempos, de las fechas, de los hitos de entrega, ¿no? Poderle dar el tiempo que cada obra necesita. Yo vengo de un mundo muy corporativo en el que todo está muy procedimentado, se sabe muy bien la secuencia de procesos, de carga de trabajo, todo se mide Todo para minuto, calendarizarlo claro. muy bien todo. Esto es otra cosa totalmente diferente. Sí. Es diferente, esto no se puede hacer así. Entonces, pues bueno, tiene que cumplir como una condición. A ver, en el caso de que sea un cuadro que lo haces porque te apetece hacerlo, has elegido el tema, te has seducido, pues la libertad es toda, ¿no? Y sería el caso. Llegaría ese disfrute que te mencionaba. De la otra manera, pues bueno, pues tienes más presión. En cualquier caso, creo que hay una parte colaborativa importante, ¿no? Porque el pintor al final es pintor, ¿no? El historiador es historiador y habrá historiadores y asesores más generalistas, pero normalmente vas a tener que acudir a alguien especializado, ¿no? En un periodo, en Sí, un en el momento que lo que tú quieras hacer el trabajo de documentación, siempre van a surgir dudas, siempre habrá cosas que te cueste más sacarlas en claro y ahí pues tener un teléfono al que llamar, como yo que eso es oro. ¿No? Eso pasa por la colaboración. Y a eso me refería también cuando comentaba, ¿no? Ese contraste entre la soledad que tienes de un periodo de tiempo enorme, ¿no? Para sacar un cuadro se pinta muchas horas y son horas de soledad, ¿no? Pues tener esa parte también de, es que acudo a esta persona, ¿no? Incluso hay que tener cuidado con la parte de soledad, pero es que te cambia completamente, ¿no? Sí. Y a veces tú mismo eres el que postergas cualquier interacción social y vamos sí, a ver. Sí. Además, claro, ahora que las horas, comentaba las horas que de dedicación, supongo que esto dependerá siempre de cada obra, ¿no? No tener una presentación de Sí. 3 personajes que solamente de uno, Sí. un retrato y tal. Sí. Esto te lo pregunto porque con algún autor de cómic lo hemos hablado alguna vez. En el cómic, tú, por ejemplo, cuando hablas con un autor, le planteas poder hacer una historia y la historia son 56 páginas. Claro, esas 56 páginas le va a llevar X tiempo, ¿no? Según su ritmo de trabajo y tal. Si le planteas hacer una historia de 112, es el doble de tiempo. Entonces, claro, comprometerte para hacer algo en función de lo que es la naturaleza del trabajo, sabes que te va a llevar más tiempo. Tú como pintora, cuando te planteas hacer un lienzo en blanco, te planteas poder ponerte a pintar, siendo consciente del tiempo que te va a llevar, te haces trampas a ti misma de decir, mira, voy a hacer un retrato, que hace tiempo que quiero hacer un retrato sobre tal personaje, en lugar de hacer esta otra escena que me va a llevar muchísimo más tiempo. ¿Sabes? Ese punto, digamos, de falta de motivación para meterte en proyectos muy tochos, en cuanto a tiempo y en cuanto a documentación. Claro, pues todo esto lo hago partiendo de una base, ¿eh? Estoy partiendo de la base de que tú cuando te pones a trabajar, trabajas haciendo lo que tú quieres hacer, ¿no? No estamos hablando ahora de encargos. Los encargos luego si quieres tratamos el tema, pero entiendo que eso va por otro lado. No sé, me parece que es interesante el ver cómo lo enfocas, porque si eres consciente de la cantidad de trabajo que hay detrás, claro, el trabajo te lo marcas tú misma. Realmente cuando es encargo y dependiendo de la naturaleza del encargo, yo soy transparente con la persona que me hace la petición. Si el encargo a mí me parece ambicioso, le voy a dar el mismo trato que a un cuadro que sale de mí y que tengo todo el tiempo del mundo.
¿Por qué? Porque hay planteamientos que bueno, por complejidad o por respeto, porque no dejan de ser episodios históricos, ¿no? Con personas que han estado, ¿no? Han estado por este mundo, pues a mí al menos me impresiona, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estoy ejecutando uno que se me había encargado hace algo más de un año y lo he empezado a ejecutar hace relativamente poco. Es verdad que en este tiempo he estado documentándome e identificando a quién puedo acudir, poniéndome en contacto con ellos, luego viendo si te responden o no te responden y luego ya pues intercambiando material, ¿no? Pero aún así ha sido mucho tiempo, ¿no? En todo ese tiempo no ha sido solo documentación, ha sido también asimilar de voy a hacer esto, ¿no? Claro, saber qué te vas a meter para una vez que entras Sí, y te tope. mentalizarte, ahora estoy a tope, pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso la persona en cuestión lo sabe, ¿no? Entre medias, yo siempre hablo mucho del cine, porque también hablo del lenguaje cinematográfico como un utensilio que el público que comparte tiempo con nosotros ahora todo el mundo entiende, entonces es muy útil para contar una escena narrativa y que la curva de aprendizaje para que puedan entender qué hay ahí representado sea nula. O sea, simplemente de una sola impresión ya se entiende qué está pasando ahí, ¿no? Pues volviendo un poco al tema del cine, ¿por qué decía esto? Vale, sí. Yo también practico un poco lo que existe en los guiones cinematográficos de que hay una trama principal que vertebra toda la historia, aunque dentro hay subtramas. ¿Por qué digo esta fricada? Porque yo compagino varios trabajos a la vez, ¿no? Entonces en algunos me tomo todo el tiempo del mundo hasta estar realmente convencida de que ha salido como tiene que salir con el respeto que yo siento ¿Sí? hacia ese tema. Y luego hay trabajos que son más rápidos, ¿no? A veces vienen trabajos que ves una oportunidad clara que se va a celebrar tal evento, lo voy a hacer tal, el evento es en una fecha determinada y lo tienes que tener en esa fecha determinada. Entonces a lo mejor haces un planteamiento que sea alcanzable, que tenga relevancia, que tenga sentido, pero que puedas ejecutar también, ¿no? Lo haces, Poderlo ejecutar te sacas partido, ¿no? Yo, así como Fabio, somos cofundadores del Lego Hispánico, colaboramos con muchas asociaciones, ¿no? Entonces, aportamos valor por muchas cuestiones, ¿no? En tema de comunicación, de campaña, de imágenes, de crear material de comunicación. Evidentemente, el tema de la pintura pues es un recurso más, ¿no? Entonces, muchas veces pues hacemos cositas de ese tipo, ¿no? Pero son trabajos que ocurren mientras tanto y los voy sacando a la vez. Pero por detrás hay uno más largo que es silencioso, pero que es lo que realmente está acaparando pues todo el esfuerzo, ¿no? En ese momento. Sí, 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 la pasión. Y fuera de encargos aparte, supongo yo que me encargo al final, pues me encargo, que puedo apetecer más o menos. Siempre al final, como eres tú la que tiene que ejecutarlo, tienes la palabra de, mira, voy a hacerlo, o mira, no soy la persona adecuada, supongo que hay momentos que depende de lo que te plantean, dirás, mira, esto no es para mí, ¿no? Entonces, si nos pasamos digamos, a tu desarrollo como artista de tus intereses particulares, ¿qué tiene que tener un episodio histórico o un personaje histórico para que tú decidas ponerte a trabajar sobre él? ¿Qué tiene que transmitirte a ti a nivel personal para que despierte tu interés para hacer un trabajo así? Yo creo, haciendo un poco visión de los trabajos que he hecho antes, yo diría que la conexión con la persona o con el protagonista que esté en esa escena, en ese cuadro, ¿no? No me importa que sea un protagonista conocido o no conocido, o sea, tiene que ser algo que te despierte la empatía, ¿no? Luego la vas a intentar producir en el espectador del cuadro, pero es que primero la has tenido que tener tú.
¿no? Con un personaje del cual has oído y del que a lo mejor solo hay textos, Claro. ¿no? Entonces tiene que ser muy intenso, ¿no? En el caso de bueno, el trabajo este que te comentaba antes, ¿no? De que durante la investigación, que fue bastante bonita, ocurrieron varias cosas mágicas. Pues me ocurrió que, bueno, en una de las galas inaugurales de las jornadas del 31 de enero tercios había una serie de mesas de conferencia, ¿no? Una de ellas era de historia naval, y allí estaba, entre otros divulgadores, Pedro Luis Chinchilla y Rafa Coves, ¿no? Hablando bueno, uno de la Armada, de la empresa de Inglaterra, ¿no? El otro del Galeón de Manila, ¿no? Que cada uno pues, ha divulgado y ha hecho un libro sobre eso, ¿no? Entonces, en el caso de Rafa Coves, hablaba de Sor Jerónima de la Fuente, que era una monja que salió de aquí, de Toledo, nació en Toledo, salió del convento de Santa Isabel de los Reyes en 1620 para fundar el primer convento de Extremo Oriente en Filipinas, en Manila. Tenía 65 años. ¿Y ella sale con ese propósito? ¿O ella ya sale con ese propósito. Tenía ese propósito desde hacía 20 años. O sea, porque ya se habló de la necesidad de fundar un convento en Manila. Ella en ese momento levantó la mano, ¿vale?, para postularse y liderar aquella empresa. Y bueno, tuvieron que transcurrir unos 20 años hasta que se reunieran las condiciones para que se aprobara esa operación, ¿no? El rey de ese momento no lo consentía y bueno, hubo un momento en 1620 donde parece que había una pareja de españoles ahí en Manila que ponía a disposición de esa misión unos inmuebles, ¿no? para crear el convento ahí. Y claro, no imagina que es tener 65 años a comienzos del 17 y la percepción del tiempo, ¿no? O sea, nosotros ahora en el siglo XXI esperaríamos 20 años. O sea, ¿cuántas cosas ocurren en 20 años, no? Desde que tú te postulas, ¿no?, para hacer algo, ¿no? No se hace hasta que lo ejecutas. Y sobre todo quizá con esas edades, ¿no? Que llega un momento que dices, yo es que ya me estoy quitando del partido, que deben tener a jugarlo, ¿no? Efectivamente. Supongo que es una cosa también que va muy ligado al carácter. Hay gente que tiene un empuje de forma natural, tanto chavales jóvenes como gente mayor, que parece que se levantan por la mañana siempre para comerse el mundo mientras el resto vamos arrastrando los pies. A mí, yo me fijo mucho de ese carácter emprendedor que tiene la gente a la hora de hacer cosas, de dividir profesionalmente en varias facetas y destacar en todas ellas y tal. Justo bueno, la gente lo verá, creo que el vídeo lo verá antes que el que estamos grabando ahora contigo. Estuvo por aquí Santiago Mazarro. Y claro, cuando nos habla un poco de su trayectoria profesional, sabes que tiene 35 años y dices, tío, eres de la clase de gente que da asco, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque me minimizas mucho. O sea, llega un momento y dices, yo no estoy aprovechando bien los días. Aquí hay gente que es capaz de emprender cosas, independientemente de lo complicadas que sean, del tiempo que le va a llevar y sobre todo, pues en este caso, independientemente de la edad que tienes, ¿no? O sea, salir con 65 años de Toledo para ir a fundar un convento a Manila, bueno, la mayoría de gente a esas edades está pensando ya pues, en tener una vida un poco más tranquila, ¿no? Entonces yo escuché aquello y con mis gafas, ¿no?, del siglo XXI, ¿no? Los problemas que existe en la sociedad de hoy, ¿no? ¿Qué le ocurre a la gente que tiene 65 años hoy, ¿no? Todos conocemos a alguien, ¿no? ¿Qué preocupaciones tienen, ¿no? Pues escuchas esa historia y evidentemente en mi caso yo conecté de pleno y yo trataba de imaginarme a esas monjas en galeón. Sí. Claro, de camino, claro, de camino me parecía una verdadera locura. Sí. O sea, lo largo que es un viaje así, fue de más de un año,
y que no deja de ser, a ver, no iban en, como se dice, en un crucero, Claro, no sí. iban en camarotes. No era un viaje cómodo tampoco, claro. No era un viaje cómodo, o sea, yo creo que más o menos todos tenemos en mente lo que es un galeón. Ahora es muy fácil visitar un galeón en su interior, ¿no? Gracias bueno, a proyectos historicistas, ¿no? Como el Galeón Andalucía, ¿no? De la Fundación Auditoria, aunque es verdad que con las licencias que tomen, ¿no? Que no será estrictamente como eran los galeones, sí, pero entonces una idea no bastante están exacta. Adecuados para el propósito que tienen, ¿no? Porque ellos, además de, de que haga como de museo para hacer visitas, también lo utilizan para quien quiera hacer un viaje, ¿no? Ahí, entonces sí que está un poco acondicionado a las comodidades de hoy, ¿no? Imaginarse cómo era un galeón entonces y vivir es unas monjas que han hecho sus votos de, de pobreza, obediencia y castidad, ¿no? Tantos meses rodeadas de hombres, ¿no? Sí, no me parece el entorno más adecuado. Y además un guiño que hice en el cuadro, ¿no? Que en esa época un galeón de Manila podía ser de las cosas más ostentosas que existían, ¿no? Entonces sí que hice un pequeño guiño y dentro de la cámara que habitaban ellas, que gracias a los escritos que dejó el confesor de Sor Jerónima, que era Fray Ginés de Quesada, ¿no? Dejó un texto que era la vida completa de la venerable Madre Sor Jerónima de la Fuente. Es una crónica completa de su vida. Yo evidentemente encontré los detalles de ese viaje. Sale más nivel de detalle en lo que afectaba al cuadro, ¿vale? Compositivamente hablando. De la segunda parte del viaje, es decir, desde que salen de Acapulco hasta Manila, que de la primera, ¿no? Pero claro, gracias a ese texto se sabe que estaban en la Cámara de Capitanes. Gracias a eso también se sabe que el barco, con la tripulación que iba en él, vivían ese viaje como si habitaran un convento flotante. Es decir, las monjas, las 8 monjas que iban con Sor Jerónima, no eran como un pasajero invitado o espontáneo, tenían un papel de suma importancia. Ahí todo el mundo quería estar con ellas. Claro, condiciona mucho lo que es el viaje, ¿sí? Todo el mundo quería estar con ellas, pero eran monjas de clausura. Y claro, uno se pregunta, ¿y cómo practican la clausura? ¿No? Si la practicasen estrictamente, no hubieran emprendido ese viaje, sencillamente, ¿no? Entonces, en los textos se encuentra también cómo mencionan a 2 de las monjas, les señalan con el papel de porteras, se dice, ¿no? A modo de locutorio, pone, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la estancia de la Cámara de Capitanes se había pues entradas, salidas con los espacios colindantes, tenían que estar vigilados por una de ellas, ¿no? Por 2 de ellas. Había 2 que tomaban ese rol, sí, ¿no? Entonces, con eso se preservaba. Aparece, pues bueno, también cómo intentan adaptarse el estar en un barco, las horas de iluminación que hay, las que no, para ver en qué horario se hacen los retos, claro. Efectivamente. Claro. ¿Este sería la obra que más has disfrutado? Fue muy duro, fue realmente muy duro la ejecución, pero la parte documental fue súper gratificante, incluso bastante simbólica, porque es que yo empecé conectando con el personaje de Sor Jerónima y claro, yo no conocía al personaje, ¿no? Yo salí de esa conferencia y cuando llegué a mi casa me fui a por el libro enorme que tengo de la obra de Velázquez, completa, ¿no? Y ahí estaban, ¿no? Las 2 copias del cuadro de Sor Jerónima que se conocían hasta ese momento. Te estoy hablando de enero de 2024. ¿Por qué digo esto? Porque también salió en prensa, fíjate, quizá un año después, más o menos, enero de este año, del 25, que se encontró una tercera copia de Velázquez del retrato de Sor Jerónima. Es decir, era un personaje muy venerado en su momento. O
sea, es evidente que se encargaban retratos suyos. Claro, supongo que para la sociedad de la época sería un gran acontecimiento, ¿no? Este sería el típico episodio que está en boca de todo el mundo. Claro, Con los pero años, no... al final, parece que todas estas cosas suelen quedar un poquito más en un segundo plano, pero claro, en la época tuvo que ser un bombazo. Parece que aparte de la gesta ya tenía fama de santidad. Antes de salir de aquí de todo. Antes, sí. Y luego, gracias a los textos, se conocen, se habla del don de la profecía, ¿no? Con Sor Jerónima. Uno de los dos hechos es el martirio de su confesor, ¿no? Ella predijo que moriría mártir, así fue, ¿no? El mismo que escribió sus textos, evidentemente no lo dejó escrito, ¿no? Pero otro era, fue un episodio muy divertido, ¿no? Porque salen los textos, digamos que la tripulación o la gobernanza del barco en ese momento se hacía una serie de simulacros de que nos atacan, ¿no? Simplemente preparatorios, ¿no? Para que un simulacro funcione, nadie debe saber que es un simulacro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, salen los textos como que Sor Jerónima, a pesar de que estaba enferma, imagínate, esa edad, de hecho murió cogieron enfermedades a lo largo del viaje, ¿no? Varias veces, una no se recuperó, ¿vale? Una no consiguió llegar a destino y enfermaban con cierta frecuencia, ¿no? Pues Sor Jerónima, aún enferma, se levantó un poco diciendo qué hay que hacer para plantar cara a esto, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, al hilo de esto, hay una historia de unas cuentas milagrosas entre las monjas que acompañan a Sor Jerónima, ¿no? Para esta misión. No todas salían del convento de Santa Isabel de los Reyes. Una se incorporó en Sevilla, ¿no? Desde que zarparon en barco, pues hubo algunas paradas, ¿no? De hecho, la parada de Sevilla claramente es el momento en que Velázquez retrata a Sor Jerónima de la Fuente antes de partir, ¿no? Un jovencísimo Velázquez de 21 años, ¿no? Entonces ahí se incorporó una, de Toledo salía, no recuerdo bien si eran hasta 5, de un convento de Cubas de la Sacra vinieron otras 2, y estas son muy importantes porque hubo una monja, Sor Juana de la Cruz, que tiempo anterior tuvo fama de santidad también, ¿no? De hacer milagros, ¿no? Y de ahí eran conocidas las cuentas milagrosas de Juana de la Cruz, ¿no? Entonces las 2 monjas que venían de ese convento traían las cuentas, ¿no? Un poco ellas como monjas clarisas, ¿no? Y por su voto de pobreza no podían aceptar regalos. Lo que llevaban consigo para el viaje era prácticamente lo opuesto. En el retrato de Velázquez se puede ver a Sor Jerónima con un crucifijo y poco más. No llevaban nada. Entonces sí que dan esas cuentas un poco porque al final te estás embarcando en un viaje que bueno, a lo mejor no vuelves para contarlo, ¿no? En su caso no volvieron, pero porque su misión continúa ahí, ¿no? Sí, el objetivo vivió 10 años después, ¿no? O sea, pudo desarrollar su obra, ¿no? Del convento, pero bueno, el tema de las cuentas milagrosas, ¿no? Hay el tema también del don de la profecía. Hay una escena que a mí me produce bastante gracia, ¿no? Que era recurrente, ¿no? A lo largo del viaje, que utilizasen las cuentas milagrosas no solamente cuando alguien enfermaba, ¿vale? Que las machacaban y las consumían húmedas, ¿no? Con agua para ver si mejoraban, ¿no? Sino también que se lanzaban al mar cuando los vientos no eran favorables y se quedaban un poco ahí a la deriva, ¿no? Entonces, bueno, el capitán del galeón le dijo a Sor Jerónima, parece que las cuentas esta vez no funcionan, o qué está pasando, madre, o así, ¿no? Y ella respondió algo, no te lo puedo reproducir con palabras textuales, pero como queriendo decir que si estaba pasando de esa manera es que tenía que ser así y ya está, ¿no? Entonces, cuando empezaron a acercarse ya a Manila, uno de los miembros de la tripulación dijo que se estaban marchando unos galeones holandeses. Si hubieran llegado antes,
Les habrían pasado factura. Claro, les habría pasado factura, ¿no? Entonces eso se señala también como otra evidencia del don de la profecía de Sor Eso Jerónima, ¿no? sería 1610, ¿puede ser? 1620, sí. Quizás serían los holandeses tocando los cojones en Playa Hondo. Sí, podría ser. Lo buscamos. Sí, sí. El hilo No, es que me he temporal. quedado, ahora voy a mirar, tengo el cómic por aquí, a ver si sale la fecha. Supongo, a ver, como pintora, yo entiendo que tú tienes un estilo de pintura propio, pero luego están las técnicas que se utilizan para hacer cada una de las pinturas. ¿Haces una adaptación de la técnica a la obra que quieres ejecutar? ¿O tú realmente haces A, B y C y te adaptas con ese A, B y C a todo lo que quieres pintar? O sea, las técnicas, si hablamos de materiales, o sea, que en el caso de la pintura siempre utilizo el óleo, ¿vale? Recurro ya a otras técnicas si quiero tomar apuntes rápidos, ¿no? O a lo mejor para entrenar la capacidad de encaje, ¿no? Previo a tener ya marcada la composición, ¿no? Un encaje de personajes, de objetos, de bloques, ¿no? Eso, pues tiras de cualquier herramienta de plumilla, de bolígrafo, grafito, ¿no? Pero a la hora de la verdad, los trabajos bocetos incluso ya los realizo al óleo. Y bueno, es un poco como hemos trabajado a través de varios maestros, ¿no? Está Augusto Ferrer Dalmau, está Ricardo Sanz, está Mario Pávez, está Eric Mirabal, ¿no? Y, y bueno, tiro bastante de bocetos en blanco y negro porque ya están aportando un valor, ¿vale? Ya hay mucha preparación anterior, aunque a eso lo tratemos como boceto, ¿no? Sí. O sea, hay preparación anterior que no ve la luz nunca, pero ese boceto, al estar tan acabado, no está tan al servicio de la ejecución del trabajo final como a que la persona que ha encargado el trabajo pues tenga, digamos, unas expectativas más aterrizadas de lo que va a ser eso, ¿no? Porque es verdad que el pintor lo tiene muy claro. Pero claro, dices, bueno, sobre el papel todo se sujeta o incluso antes de que te lo lleves al papel todavía más, ¿no? Pero sí que es justo hacer un trabajo lo bastante acabado como para que la otra persona sepa que va a recibir después, ¿no? Entonces sí que se hace un trabajo, sí, de una ejecución rápida, pero que entre bastante en el detalle, ¿no? Y ya es al óleo, incluso se puede hacer a color, aunque normalmente se hace en grisalla, o lo hago en grisalla, ¿no? Y los cuadros finales al óleo, en color, y aquí ya hay grados dependiendo de, no sé si del género, ¿vale? Yo trabajo bastante el retrato, y hay retratos que con una ejecución de pinceladas como muy, no sé si decir estructurales o como muy, como que marcan bastante, ¿no? Que te dan un dinamismo muy claro, ¿no? Y que a través del claroscuro y los colores ya estás consiguiendo un hiperrealismo, aunque plásticamente no lo sea, ¿no? Yeah. Tú puedas ver la pincelada, ¿no? Tú puedas ver unos trazos amplios y al mismo tiempo digas, es que es súper realista, ¿no? Y luego hay otros trabajos que les dedicas mucha más cocción, ¿no? Te sale otro tipo de retratos. Entonces, lo voy eligiendo por cada tema, ¿no? Hay algunos que me gusta resolver de una manera y otros que me gusta sacarle partido a otra. Igual un condicionante es el tipo de personaje que hay, qué indumentaria lleva, ¿no? A veces un personaje que lleve unos trajes muy enjollados, ¿no? Sí. Una carga, pues te apetece sacar partido Sí, de todo tener eso, mucho ¿no? más color, ¿no? Por así decirlo, más una paleta de color mucho más Sí, amplia. o que te despierte. Yo a veces, mira, yo soy una loca de las texturas.
¿vale? Lo era cuando hacía fotografía, cuando hacía audiovisual y en la pintura pues no va a ser diferente, ¿no? Yo además hubo un periodo en que estaba tan obsesionada con las texturas que yo me decía a mí misma, es que la textura es sinestesia. O sea, yo tengo que verlo y sentirlo en el tacto. Vale. Y eso a veces te apetece reproducirlo en la textura visual, ¿no? Y claro, esos son pues ya otros acabados, ya es echarle horas. Luego hay otros personajes que a lo mejor lo enfocas todo más en la carga psicológica, ¿no? En el rostro, lo demás. Sí, es un elemento que también lo puedes utilizar para dirigir la atención del espectador, ¿no? Antes te hablaba, ¿no? Yo en la pintura, en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Para contar esa escena, ¿no? Esa narrativa, tiro bastante del cine. Pero porque también cuando estudié cine me enseñaron cómo los cineastas utilizaban elementos de la pintura clásica para construir esa narrativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo me planteo poder utilizar lo mismo, pero al revés, que no podrá ser igual, ¿no? Digamos que los cineastas cogen elementos de la pintura de hacía siglos para contar historias, sí. Y ahora yo a lo mejor me planteo hacerlo, pero desde el cine, con lo cual esos recursos ya serán otra cosa, porque ya han pasado por el cine. Y luego también nos encontramos los lenguajes cinematográficos, ¿no? Tú tienes un modo de representación institucional, ¿no? Que es lo que se llama cine clásico, sí. ¿Vale? Que es el cine ventana, ¿no? Lo ves todo, pues bueno, como si habitaras ese espacio. Y luego tienes otros modos de representación modernos, etcétera, ¿no? En el caso de poner los elementos del cine al servicio de la narrativa, yo veo claramente pues, el lenguaje del cine clásico, ¿no? Del modo de representación institucional, desde el punto de vista de que uno de los condicionantes que para mí tiene que tener una escena es que el espectador la pueda habitar, que pueda sentirse dentro de la escena, que se sienta integrado, incluso que haya alguna pista en la composición que le dé al espectador alguna señal de qué rol desempeño yo aquí. Vale. Eso me encanta. Sí, eso mola mucho. Esto no es nuevo, esto a poco que vayas a cualquier museo lo han hecho muchos pintores, ¿no? Sí. O sea, no es nuevo, ¿no? Es una manera de romper la famosa cuarta pared, sí. ¿no? Pero sirve de reclamo. ¿Por qué? Porque cuando observas el lenguaje cinematográfico, y aquí lo bueno es que todo el mundo puede hablar del cine, ¿no? Por eso me gusta tanto, ¿no? Como elemento lenguaje para contar historias, porque ahora mismo quizás sea el lenguaje más compartido entre todos los seres que están viviendo en este momento. Da igual que sean niños, adolescentes, que abuelos, o sea, todo el mundo entiende lo que sale en una secuencia audiovisual. Ahora mismo la sociedad está muy fragmentada. Las series, incluso cuando éramos pequeños, veíamos series familiares que reunían a todos los miembros en el sofá a la vez, y eso se fue rompiendo poco a poco con series más especializadas, ¿no? Venga, esta de adolescentes, esta de abogados, esta de hospital, esta de tal. Luego ya cuando llegaron las plataformas ni te cuento, ¿no? Porque luego ya cada uno en su pantalla. Entonces se ha fragmentado mucho, incluso ya pues un lenguaje como es el de los videojuegos, que dices, tienes ahí, bueno, es un estrato, ¿no? Social, que esto lo pilota muchísimo, pero no es un lenguaje tan amplio, ¿no? Y de tanto alcance como el del cine, ¿no? Entonces, ese me encanta. ¿Qué problema tiene ahora mismo el lenguaje del cine? Y lo vemos siempre. Pues que estamos en una economía de la atención. Estamos también con una crisis de la atención. ¿Cuánto tiempo eres capaz de mantener la atención del espectador para retenerlo? Eso es. Entonces, es muy difícil contar una historia cuando tenemos también una pantalla que nos acompaña siempre, que si no la estamos mirando en algún momento va a hacer, hola, estoy aquí con una notificación. Hace una hora que no hemos mirado. Sí. O dices, voy a consultar algo, voy a ver este dato, que lo voy a buscar, pero por el camino se te cruza esto, no sé qué, no sé cuánto. Es el fenómeno de estás en tu casa, vas a la nevera por algo, y llegas a la nevera, la abres y dices, ¿a qué venía yo aquí? Pasa con el móvil, ¿no? Hay un tema con la atención enorme, ¿no? Entonces,
ya te tienes que plantear qué problemas tiene el lenguaje cinematográfico, o el lenguaje audiovisual, cuando te lo llevas ya a una representación estática, bidimensional, ¿no? Para que además tenga reclamo. Claro, para que sea capaz de captar la atención, al menos durante 15 segundos, ¿no? Que digas, Sí. ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué estoy entendiendo yo de esto que estoy viendo? Bueno, es complicado, pero supongo que depende del formato, depende de los colores. Bueno, yo creo que se puede conseguir, ¿no? Y la acción. Sí. La acción, la psicología que tenga, y luego también creo que hay pintores que son muy hábiles añadiendo muchos elementos de atención, ¿no? A ver, lo difícil es cuando es una escena y tiene que tener una lectura y que se entienda lo que está ocurriendo ahí, pues hay que controlar la vista del espectador, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? De, pues aquí me puedo permitir entrar a todo detalle para lucir pues esos vestidos, ¿no? Tan enjollados, ¿no? Pero a lo mejor en otros no, porque lo que quiero es llevar el ojo aquí, ¿no? Cuando nos vamos a una escena ya, adiós, es mucho más complicado, ¿no? Es muy complicado, pero añadir elementos en esa composición te ayuda a que la vista del espectador sea retenida por el propio cuadro, ¿no? Es un poco lo que pasa con la gente que se dedica a los negocios digitales, a las cabeceras digitales, ¿no? Que ahí lo que se pretende es el tiempo consumido por ese usuario en ese soporte, ¿no? Le tengo enganchado. Pues tienes el reto también de engancharlo en el tiempo con tu cuadro. Entonces, cuando introduces muchos elementos vas a conseguir que la mirada se esté paseando aquí, luego aquí, ahora esté aquí. Puedes tener diferentes puntos de interés que sí. pueden retener. Pero claro, eso tiene que tener un sentido también, ¿no? Entonces sí, puede haber como una acción principal y luego cosas que no tienen por qué ser acciones pero que tienen un atractivo. Lo importante, si queremos dar a conocer una escena de la historia que no ha sido conocida, lo primero es el reclamo, ¿vale? Con el reclamo tú tienes que conseguir despertar el interés porque si no, no lo van a mirar, ¿vale? Y cuando te hayan despertado el interés le tienes que mantener ahí, ¿vale? Entonces... Luego lo acabas de arropar, ¿no? Sí, sí. Y lo más, el objetivo último es que la escena se entienda para estar al servicio al final de dar a conocer la historia, que se entienda, que la comprenda y luego ya si es capaz de contarla a otras personas ya sería la pera, ¿no? Bueno, al final, cuando el propósito es trabajar desde la pintura histórica, claro, lo interesante es esa transmisión del conocimiento, del que aprendas algo, ¿no? Independientemente de cómo utilices luego los recursos, como comentabas ahora, de captar atención y tal. Pero te quiero transmitir una cosa, entonces, claro, el mensaje tiene que llegar. Hablando de transmisiones y de mensajes, me parece muy difícil, tal y como la sociedad, tal y como la tenemos ahora, tal y como yo la percibo, mejor dicho, porque claro, siempre hablamos de la sociedad como si yo supiese todo, ¿no? Tal y como yo la percibo, la pintura quizá no esté viendo un momento de especial interés por parte de personas, por así decirlo, estamos en las instituciones o las diferentes asociaciones que hay y tal. Pero a nivel particular, no creo que, al menos en el entorno, por ejemplo, no hay un especial interés por la pintura, las corrientes pictóricas. Cuando le preguntas a alguien o cuando alguien te habla en una ocasión sobre pintura, siempre vamos a los pintores que ya conocemos, a los pintores clásicos, nos vamos a Velázquez, Del Bosco, no sé qué. Entonces, claro, yo tal y como lo percibo, es un mundo en el que hacerte hueco actualmente tiene que ser muy complicado. Entonces,
qué herramientas o cómo trabajas tú el poder posicionar tu trabajo, por así decirlo, que la gente te reconozca mediante tu trabajo. No sé si tiras pues, de exposiciones en redes sociales de los desarrollos, ya no sé ni tan siquiera si se hacen exposiciones de pintura de autores determinados, no sé exactamente cuáles son las herramientas que utilizas, porque claro, entiendo que una parte importante de tu trabajo como pintora es poder mostrar tu obra para captar nuevos encargos, ¿no? Voy a ir a la primera parte, ¿no? de lo que has comentado sobre qué interés puede existir en la sociedad actual de cómo ve la pintura, porque al final siempre se van a los clásicos. Por entender si te refieres un poco a las corrientes de la pintura contemporánea, ¿no? La que teníamos. La gente no conoce pintores actuales. Bueno, yo tampoco. Yo te conozco a ti, conozco a Ferrer Dalmau, Ferrer Craucel, y luego hay uno que nunca recuerdo el apellido que se llama Antonio, que es este que trabaja en Madrid, que es el que hace los cuadros para el Senado y tal. Antonio Muñoz, Antonio. ¿De retratos? Sí, el retratista. ¿Puede ser Hernán Cortés Moreno? No. ¿No? Que hace retrato institucional. Hay un Antonio en el nombre, o a lo mejor es un nombre compuesto de algo Antonio, pero un Antonio hay. Me refiero a que, claro, sí. Al final, pues bueno, todo el mundo sabe quién fue Goya, quién fue Velázquez, quién fue Van Gogh, ¿no? Pero de autores actuales, me parece que haya mucho que se hable de ello. Incluso la propia televisión, es muy raro. A ver, luego está lo que es el tema, digamos, de pintura contemporánea, experimental, que eso siempre le da mucha cabida en los medios de comunicación. No sé por qué, yo no lo entiendo. Entonces, no sé, me parece que es un mundo que actualmente siempre supongo que habrá sido complejo, pero actualmente lo veo muy complejo para poder hacer un nombre, para poder exponer tu trabajo y que la gente pues, conozca lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso que justo que acabas de mencionar, ¿no? De qué imagen tenemos en la sociedad de los que vivimos en este momento, ¿no? Del arte contemporáneo, ¿no? Y que al final es lo que se promueve pues, en todo, ¿no? En los medios de comunicación, en las industrias culturales, en todas partes, ¿no? Y hace que la percepción del arte del siglo XX y XXI, segunda mitad del XX y siglo XXI, pues sea esta, ¿no? Yo creo que ha acaparado bastante y yo creo que hay mucha parte de la gente que no entiende o no conecta con esa parte y que piensa que el arte actual es así, por eso echan la vista atrás, ¿no? a los clásicos. Sin embargo, de unos años a esta parte ha habido un resurgir del arte figurativo, del arte hiperrealista, también vienes de Barcelona, ¿no? Ahí está el MEAM, ¿no? que tiene una colección de pintores hiperrealistas de todo el mundo, ¿no? Entonces, sí que hay, pero yo creo que la percepción de la cultura contemporánea, ¿no? de esa parte de lo que hay en algo, ¿no? Lo que más sale en los medios de comunicación, incluso, pues bueno... El plátano con el celo. Justo, sí. Pues yo misma, ¿no? Cuando estudias en bachillerato de Historia del Arte, tú ves esa secuencia del tiempo temporal y dices, bueno, y al final todo esto, ¿no? Para tener lo que tenemos, ¿no? Igual por eso estuve 15 años sin pintar, ¿no? Y me dediqué a otros derroteros porque no lo veía claro, ¿no? Yo te puedo contar cómo lo veo yo y cómo lo he vivido yo. Creo que una parte tiene que ver con eso, ¿no? Con que parece que el arte contemporáneo es eso. Luego hay otra parte que hay arte figurativo, pero creo que no se puede vivir en todo su esplendor porque se descubre a través de medios que no son la pintura. Voy a desarrollar esto, ¿vale? Porque la mayor parte de las obras de arte hoy día se descubren a través de una pantalla. Entonces la experiencia que tienes en el momento de ver esa imagen por primera vez no es pictórica. Bueno, Vanessa, muchas gracias por venir a charlar un rato conmigo al video podcast. A ti por invitarme. Como decíamos al principio, a mí me servía para aprender.
4 ideas se me han quedado en la cabeza para ir desarrollando poco a poco. Y sobre todo quería felicitarte por tu trabajo, porque entiendo que no es un sector fácil en el que te mueves y conseguir destacar no ha debido ser cosa de un día para otro ni cosa de la paz. Y espero que tengas suerte y que puedas sacar codo y que pronto pues, podamos verte exponer en grandes museos y tener un reconocimiento público, que yo creo que vas camino de ello. Muchísimas gracias. Es un placer.